que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Cristo ha resucitado. En verdad, ha resucitado. Qué bueno saber que están despiertos. Una bienvenida especial a quienes nos visitan en esta mañana. Qué bueno verles. Gracias a todos una vez más por traer la iglesia a esta cancha. Si usted encuentra que esta localidad se siente como que medio rara para que una iglesia se reúna aquí, bueno, primero que nada, gracias por habernos visitado a pesar de eso, se lo agradecemos. Y segundo, eso significa que usted está aprendiendo la misma lección que nosotros hemos aprendido desde que estamos aquí, y es que el lugar no es la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia. Nuestro deseo es poderle saludar, conocer y ver cómo le podemos ayudar. Bueno, en el día de hoy yo tengo el privilegio de predicarles sobre la resurrección de nuestro Salvador Jesús. Y de este tema se puede hablar a través de tantos ángulos diferentes, que para mí el reto es decidir pues cuál ángulo utilizar para predicar en esta mañana. Por eso esta mañana yo creo que Dios me ha llevado a compartir el pasaje que voy a compartir para que nos demos cuenta del lazo que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ya que a pesar de que el Antiguo Testamento se terminó de escribir unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, yo les propongo a ustedes que el Antiguo Testamento habla con claridad del Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo para limpiar nuestros pecados. Estamos hablando de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes en la escuela elemental, en la primaria, jugaron cerito? Yo jugué cerito. Esto es un juego donde se dibujan muchos ceritos en un papel en manera cuadrada y los jugadores toman turnos conectando los ceritos y escribiendo una línea entre ellos, toman turnos haciendo eso y el ganador es el primero que pueda cerrar un cuadrado con esas líneas y le pones tu inicial. Eso es lo que yo hacía cuando yo era chiquito hace 10 años, ¿verdad? De esa misma manera, va a ser de beneficio para nosotros ver cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se conectan entre sí, conectar los ceritos. Porque yo les repito que la Biblia entera trata de Jesús, no solo el Nuevo Testamento. La Biblia entera trata de Jesús, inclusive en los libros que fueron escritos miles de años antes de su nacimiento. Sin duda alguna, como decía el video antes de yo comenzar, todo es de Él y para Él. Por eso les voy a pedir que busquen sus Biblias en Lucas 24, versos 13 al 35. He titulado el sermón de hoy, Todo tiene que ver con Él. El autor de este evangelio, Lucas, es la misma persona que escribió el libro de los Hechos, el cual acabamos de completar la semana pasada. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan en Hechos 1:3, este mismo Lucas escribe que a los discípulos, después de morir y resucitar, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y entre todas las apariciones que Jesús hace a través de estos 40 días, antes de que ascendiera al cielo, el libro de Lucas solo nos cuenta de 3 eventos en específico, de 3 eventos a personas que se les apareció Jesucristo en este capítulo 24. Primero, la parte que leímos al principio durante el tiempo de adoración es cuando él se le presenta a las mujeres que vinieron a su tumba, y también al final del capítulo donde se le presenta a los 11 apóstoles que quedaban a su círculo interior. Pero en el pasaje de hoy, en el medio del capítulo, vamos a ver cómo Jesús se les aparece a estos 2 hombres que iban viajando a pie. Vamos a ver también cómo Jesús se manifiesta a ellos y también se manifiesta a nosotros de maneras que quizás nosotros no esperamos. Así que les invito a que lean conmigo Lucas 24, 13 al 35. Hoy yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. El encabezado se llama De Camino a Emaús. Dice así la palabra del Señor.
Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles a quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Esta es la palabra de Dios. Padre en los cielos, yo te doy gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y sencillamente, Padre, yo te voy a pedir que abras nuestros ojos. Que tú causes que nuestros corazones ardan de igual manera al considerar tu palabra. Tú eres poderoso para hacer este milagro. Te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros aquí, incluyéndome a mí, que tu Espíritu nos dé una fe fortalecida al ver que Jesús es el Mesías prometido. Lo pedimos en su nombre poderoso. Amén. Una de las consecuencias de vivir en estos tiempos es que nosotros esperamos resultados instantáneos aun cuando no se puede. Yo voy a tratar de decir eso sin que me salga tan puertorriqueño. Estamos esperando resultados instantáneos aun cuando no se puede. Lo queremos todo en horno de microondas. Y también buscamos soluciones instantáneas cuando muchas veces no sabemos ni siquiera cuál es el problema que tenemos. Un buen amigo que vive en Miami, él es un excelente maestro del arte marcial Aikido. Él tuvo misericordia de mí y él permitió que yo tomara clases con él a pesar de que yo no tenía experiencia y a pesar de que ya yo era de mediana edad.
Una de las primeras cosas que se aprenden en este arte marcial es a dar y a recibir golpes de una manera controlada y efectiva. Y como yo no sabía cómo hacerlo, pues mi maestro dedicaba la mayoría de mi clase al principio a enseñarme a dar un golpe específico con una espada de madera que se llama boken. Ese golpe que es encima de la cabeza se llama shomenuchi en japonés y significa literalmente golpe por encima de la cabeza. Shomenuchi. Pues al principio yo no entendía por qué era necesario. A mí se me hacía difícil dedicar de una clase de 1 hora, nos hacía pasar como 45 minutos practicando ese tipo de golpe con una espada de madera hasta que te dolieran los brazos mientras estabas en posición de montar caballo. Pasabas la gran mayoría de la clase al principio haciendo eso nada más. Pues ¿qué sucede? Mucha gente comienza a tomar la clase de Aikido y después que pasan 3 semanas haciendo eso, por 3/4 partes de la clase se desaniman y abandonan el Aikido por esa misma razón. Pero eventualmente me doy cuenta que al hacer esos ejercicios repetitivos que parecían inútiles, esos mismos ejercicios me ayudaron a aprender mejor cuando ya fui avanzando. Quizá esta situación a ustedes les parece un poco familiar. No sé, como que quizá ustedes han oído eso antes. En esta película que nadie ha visto, usted recuerda que el pobrecito Daniel San, pues él creía que el Mr. Miyagi se estaba aprovechando de él y que lo tenía de esclavo pues dándole brío al carro. Pero no fue hasta que él se sometió y practicó que se dio cuenta del valor escondido que tenía su labor tediosa de wax on, wax off. Bueno, ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos demasiado empeñados en que las cosas sean como queremos que sean, sea lo que sea, muchas veces ese empeño nos ciega al hecho de que en medio de lo que estemos pasando, nuestra carencia, nuestro dolor, nuestra necesidad, Dios está ahí. No nos damos cuenta, pero Él está ahí, nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está mostrando a través de todo que Él es suficiente para nosotros. Pero como nosotros tenemos una obsesión con encontrar nuestra felicidad y nuestra identidad fuera de Él, pues muchas veces eso significa que no nos estamos beneficiando de nuestras pruebas de las maneras que podríamos estarnos beneficiando. Muchas veces nos perdemos una bendición en medio de una prueba porque no estamos pendientes a cómo Dios está en medio de ella. Ese era el problema con estos 2 hombres en el pasaje. Cuando comenzamos el verso 13, lo primero que encontramos es un panorama deprimente. Ese mismo día, dice el verso 13, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. ¿Por qué razón estos hombres andaban con sus rostros cargados de tristeza? Fácil. Porque ellos estaban convencidos de que Jesús había muerto para no volver jamás. De que había muerto y que se había quedado muerto. Ellos estaban considerando la posibilidad de que todo el tiempo que ellos invirtieron en ser discípulos de Cristo no les había servido de nada. Ellos estaban considerando la posibilidad de que no había tal cosa como la resurrección. ¿Y usted sabe qué? Si eso es la verdad, si no hay resurrección, si este asunto de Dios y del cristianismo en verdad es un cuento de hadas, si en verdad nosotros creemos en un amiguito imaginario, esa es la reacción correcta. Si lo que nosotros estamos predicando aquí no es verdad, pues ¿sabe qué? Esté triste, no tenga esperanza.
Primera de Corintios 15, 19 nos dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La Biblia es filosóficamente sincera. Hay gente que dice, bueno, si esto no es verdad, por lo menos habré vivido una vida virtuosa. Pero la Biblia no nos da esa opción. Si esto no es verdad, perdiste el tiempo. Yo quiero que lo sepas ahora. El día está hermoso, hay playa y hay parque. Si en verdad nosotros más que animales con uso de razón, y después de la muerte todo termina, lo que nos queda es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. O la muy popular teología de Marc Anthony. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Pero lo cómico del asunto es que los ateos de hoy en día pretenden que creamos que las cosas aquí siguen importando aun si Dios no existe. Dicen que la existencia de Dios no es necesaria para vivir una vida moral. Bueno, pueden decir eso, pero cuando el ser humano considera la posibilidad de que esto es todo, por más que aleguen, no se puede negar que el resultado es siempre el mismo. Gózate la vida mientras puedas. Hay que ser sincero. Si en verdad somos simios avanzados, que estamos de camino a nuestra extinción inevitable, si nuestro origen no importa y nuestro final no importa, el medio tampoco importa. Entonces no hay ninguna necesidad de escandalizarse cuando vemos que alguien se cansa de cuidar a su madre con Alzheimer y la mata. Esa noticia de Puerto Rico me parte el corazón por las dos personas. Pero si en verdad la raza humana no fue creada a la imagen de Dios, entonces ninguna vida verdaderamente vale. Y la supervivencia en verdad le pertenece solo a los fuertes y a los privilegiados. Por eso el único desenlace lógico de no creer en la resurrección de los muertos, si eres un ser pensante, pues es deprimirse. Si esto es todo lo que hay, pues, deprímete. Hace sentido. Pero ¿saben qué? La verdad es que la evidencia de la vida, muerte y resurrección de Jesús es tan fuerte que cuando el mismo Jesús les pregunta de qué estaban hablando, les responden en el verso 18, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. O sea, que todo lo que sucedió en Jerusalén en cuanto a la crucifixión y en cuanto a la resurrección de Jesús fue tan público que la única manera de no saber lo que pasó era no haber estado allí. Ni siquiera los enemigos de Jesús podían negar que la tumba estaba vacía. Pero por supuesto, Jesús le corre la máquina, en buen puertorriqueño, le corre la máquina a estos dos hombres, comenzando en el verso 19, les dice, ¿qué cosa? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. De ahí viene la tristeza de ellos dos. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. El problema es que el rescate que estos dos hombres estaban esperando no tenía nada que ver con la misión de Jesús. Ellos esperaban un Mesías, esperaran que lo rescatara, pero esa esperanza que ellos tenían no tenía nada que ver con la misión de Jesús. Ellos, como el resto del pueblo, estaban soñando con que Jesús destruyera a los romanos que estaban ocupando su tierra y los estaban oprimiendo. Y yo estoy seguro que igual que ellos dos, tiene que haber personas en esa misma condición aquí ahora. Tú puedes tener a Jesús al frente tuyo. Él está listo para bendecirte. Pero tú estás tan distraído y estás tan empeñado en conseguir otra cosa que no te das cuenta que aún en medio de la situación que te está entristeciendo, Jesús te puede satisfacer a cabalidad.
Pero la adoración y la obsesión que nosotros tenemos con los ídolos que nosotros mismos nos inventamos, eso no nos deja darnos cuenta que tenemos esperanza de vida porque Cristo ha resucitado. Y estos hombres, sin darse cuenta, pues están describiendo el milagro que sucedió esa mañana, pero no se dan cuenta. Verso 22. Algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Cuando nosotros sufrimos, Dios está ahí y Él está presto para consolarnos. Como dicen Salmos, Dios está cercano al quebrantado de corazón. Pero cuando nosotros sufrimos porque somos cabezones, porque no estamos confiando en las promesas de Dios, Él no nos pasa la manita. A Él no le está nada de gracioso, sino que Él tiene para nosotros una palabra dura. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Ustedes no conocen su Tanaj. No se conocen sus Escrituras. Muchas veces la razón principal de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos. Y Jesús no trata la tristeza de estos hombres como algo que merece su conmiseración, sino que les dice con claridad que la culpa es de ellos, porque ellos son insensatos, porque son carentes de sentido común, porque son necios. Una palabra dura. Y porque están siendo lentos para creer en lo que Dios claramente dice en su palabra. De esa misma manera yo veo personas que se llaman a sí mismos creyentes y están sufriendo por esa misma razón. Se creen cuánta cosa dicen por ahí. En el 1999 malgastaron dinero comprándose la comida del fin del mundo. Si usted lo hizo, no lo admita. En los medios sociales, a pesar de que son creyentes, están compartiendo y publicando cuanto mito la gente se inventa. Usted tiene que tener discernimiento, hermano, por favor. No esté compartiendo mitos, haciéndole caso a cualquier charlatán que se autoproclama predicador o predicadora, sin ser de ninguna iglesia o estar bajo la autoridad de nadie. Y se ponen a decir cuánto disparate hay a través de su Facebook en vivo desde el carro. Esos disparates sí se los creen. Pero cuando están pasando una prueba y su pastor les recuerda que la Biblia nos enseña que Cristo es suficiente, de momento eso es demasiado difícil de creer y de momento te vuelves escéptico. De momento llamamos a Dios mentiroso y buscamos nuestro consuelo fuera de su voluntad. ¿Cuánto me ha pasado eso a mí? Pero yo quiero que noten que cuando Jesús se dirige a estos hombres después del regaño que les dio, ustedes saben cómo los consoló. Los consoló a través de la misma palabra de Dios. Verso 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. Yo quiero que sepan algo. Ellos no tenían un Nuevo Testamento con salmos y proverbios de los gedeones. Cuando habla de las escrituras en este tiempo se refiere estrictamente al Antiguo Testamento. Se refiere estrictamente a las escrituras hebreas. Y aquí Dios nos está diciendo que todo el Antiguo Testamento en verdad trata sobre Jesús. Ya sea apuntando hacia Él, ya sea profetizando sobre Él o dándonos un adelanto a través de los personajes de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Tiene que haber sido un viaje largo, porque dice que Jesús tuvo el tiempo para explicar
todas las escrituras pertinentes. Y vemos que en el verso 28, pues Jesús le sigue corriendo la máquina a estos hombres. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Una vez más, la conversación sobre el Espíritu Santo. Ustedes me conocen, yo creo firmemente que los dones sobrenaturales del Espíritu continúan en nuestro tiempo. Pero yo también me crié en un ambiente de un carismatismo fuera de control. Y yo sé que aprendí una mala costumbre que muchos cristianos también aprenden. Esperamos que Dios solo se manifieste de manera sobrenatural y manera espectacular. Y aunque yo creo que Dios se reserva el derecho de hacer eso cuando le plazca, el problema con esperar que Dios solo se manifieste de esta manera es que entonces no nos damos cuenta cuando Dios se manifiesta y nos ministra a través de lo ordinario, a través de lo cotidiano, a través del tiempo que usted pasa con el Señor día a día. Y tenemos que saber que así es como Dios trata con nosotros la mayoría del tiempo. Pero como no nos detenemos a oír la voz de Dios en su palabra, no es hasta el final que nos damos cuenta que a través de todo nuestro sufrimiento siempre hemos contado con una presencia divina. Este pasaje nos dice que estos discípulos no reconocieron a Jesús porque tenían un velo sobre sus ojos. ¿Usted sabe cómo fue que Cristo le quitó la ceguera espiritual a estos viajeros? Como usted puede notar, no dice que Jesús hizo ¡tilín! Soy yo. No fue así. Dice que primero Él comenzó explicando todo lo referente a Él en las Escrituras. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no nos vamos a dar cuenta de que Dios está presente aún en nuestro peor momento. Porque la palabra de Dios es la verdad objetiva. Cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos regular, cuando nos deprimimos. Aquí está nuestra constancia, aquí está nuestra ancla. Si tú me dices, yo estoy deprimido porque estoy cayendo mucho en tentación, yo te pregunto, ¿estás buscando memorizar textos bíblicos que te ayudan a combatir esa tentación? Si tú me dices, no, pues yo te voy a responder, tú eres bruto. No seamos brutos. Lo segundo que hizo Cristo para quitar la ceguera espiritual de estos viajeros fue sentarse con ellos para partir pan y compartir juntos. Entonces, como dice el verso 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Así que le pregunto, ¿consideraría usted hacer planes para asistir a nuestros grupos de estudio y aplicación? Si usted no busca experimentar la gracia del Señor a través de lo ordinario y lo cotidiano, si usted no busca experimentar la gracia del Señor en ese miércoles que usted no tiene ganas de hacer nada, y tanto Luis como Diego y este servidor tampoco tenemos ganas de hacer nada. Pero si no buscamos experimentar la gracia del Señor a través de lo ordinario y de lo cotidiano, no espere manifestaciones sobrenaturales ni darse cuenta de que Dios está con usted todo el tiempo. Usted se va a sentir solo y se va a sentir frío. Cuando Jesús ministró a estos hombres a través de la palabra y del compañerismo, lo menos que sentían era frío, dice el verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén.
Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. ¿Se dan cuenta ustedes del cambio de ánimo que estos hombres tuvieron? ¿Por qué cambió el semblante de estos hombres? ¿Cómo fue posible que ellos pasaran de tristeza a que sus corazones ardieran con pasión? Porque cuando Jesús les explica lo que las Escrituras hablaban sobre Él, ellos se dieron cuenta de que todo ese tiempo ellos estaban esperando y buscando lo que no necesitaban. Estaban pendientes a lo que no era. Ellos creían que necesitaban un general, que necesitaban un líder militar, un caudillo, un capitán. Pero en verdad lo que necesitaban era un salvador. Adivine qué usted necesita en esta mañana. Un salvador. Esa es la razón por la cual María Magdalena reacciona de una manera tan diferente cuando Jesús se le aparece. Ella cree al instante. Ella no está como los dos hombres que están y Jesús le tiene que hacer todo eso para que se den cuenta. Ella creyó rápido, porque ella sabe que un Cristo resucitado garantiza el perdón de una pecadora como ella. Y entonces ella corre a contárselo a todo el mundo. Sin embargo, si usted no cree que necesita perdón, si usted cree que Dios lo va a aceptar porque usted se porta bastante bien, el pastor Tim Keller afirma lo siguiente: tu libertad y tu poder son directamente proporcionales a cuán dispuesto estás a admitir que eres un esclavo y un pecador. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo por motivos egoístas. Necesito que Dios me ayude a pasar la clase. Necesito conseguir un trabajo. Necesito que Dios arregle mi matrimonio o que me consiga un novio o una novia. Pero Dios quiere que sepas que esas cosas en las cuales buscas satisfacción se van a quedar cortas. Todo eso se va a quedar corto. Tú puedes tener todas estas cosas, pero Jesús le garantiza a su pueblo en Juan 4, dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Y pueden pasar al frente también, las vamos a secuestrar aquí para que canten. Tienen que oír el cuento de cómo las engañé para que cantaran esta mañana. Pero ellas sabían. Todas las cosas de este mundo que acabo de decir, trabajo, matrimonio, noviazgo, éxito, un grado, todas estas cosas nunca te van a poder satisfacer, porque tu problema no es la escasez, sino el hecho de que eres un esclavo y un pecador y no te das cuenta de las cadenas que tienes. Ya no las sientes. Pero en este momento, los que hemos reconocido que necesitamos el perdón de Dios, nosotros vamos a responder y vamos a proclamar juntos la muerte de Jesús que hizo posible que fuéramos perdonados. Empieza a tocar en re. Un amigo de Guatemala, él compartió conmigo una de las mejores explicaciones del evangelio que yo he oído. Él decía: yo antes creía que el evangelio quería decir que el malo venía a matarme, pero Jesús se puso en el medio por mí. Ahora yo sé que el evangelio significa que el malo soy yo y venía el bueno a matarme, pero Jesús se puso en el medio. Y si al oír estas buenas noticias tu corazón arde como ardía el corazón de estos dos viajeros, ya sea que lo estés reconociendo por primera vez o por la millonésima vez,
Yo quiero invitarles a que respondamos juntos a esta gran misericordia, proclamando a Jesús como nuestro mayor tesoro. Estemos de pie.